Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que sigan bien, que estén de la mejor manera en este día, en esta semana. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Es siempre grato saber que hay varias personas que se conectan con nosotros y que podemos seguir compartiendo, porque la palabra no llega vacía, la palabra siempre lleva fruto y eso también nos ayuda mucho para continuar con este trabajo. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos permita tener la sabiduría, conocimiento y seguir adelante predicando. Muchas gracias Dios por todo lo que haces en nuestras vidas, por darnos primeramente la vida y la salud, por darnos el trabajo y permitirnos ser económicamente independientes a muchos de nosotros. Gracias por todo, por las vidas nuestras, de nuestros seres queridos, nuestras familias. Muchas gracias por todo lo que nos das, porque como tu palabra dice, nada nos falta, nada me faltará, y que busquemos el reino tuyo y tu justicia, y todo lo demás será dado por añadidura, enfocándose a que siempre vamos a tener lo necesario en el momento indicado, porque tú siempre nos procuras. Muchas gracias por todas y cada una de esas formas de procurarnos, hasta de las que no tenemos en cuenta, porque siempre nos ayudas de muchas maneras, incluyendo varias de las cuales no tenemos conocimiento. Te pido que hagamos conciencia de todos nuestros pecados, de todos y cada uno de ellos, y también que hagamos conciencia de qué hemos hecho mal, de qué manera hemos pecado sin darnos cuenta. Ayúdanos a comprender esa forma de equivocarnos y a trabajar esas maneras para permanecer siempre en tus caminos. Y ayúdanos a regresar a tus caminos si nos estamos alejando de alguna manera. Te pido también que nos enseñes siempre a comprender esa voluntad y tiempos tuyos de manera plena, y que siempre estemos enfocados a ti y no nosotros mismos, porque enfocados a ti podemos estar bien, porque sabemos, y quienes no sepan, ayúdales a reconocer que tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores y el Altísimo, el único Dios, el único bueno. Eres el Todopoderoso, todo lo ve, todo lo sabe y está en todas partes. Eres omnipresente. Entonces, permítenos siempre reconocer eso y tenerlo en cuenta, no olvidarlo, amarte sobre todas las cosas y personas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. También te pido que esta vez que tu palabra llegue a nuestro corazón y mente, que la pongamos en práctica y que sigamos adelante con esas enseñanzas que tú nos brindas, no dejándolas a un lado. Llena de tranquilidad, de bendición, de protección todas las personas que nos miran, a todos los que predican, a todos los hijos tuyos, todos y cada uno sin excepción. Te pido que te sirvamos como debe ser y que nos soportemos en amor, que no perdamos esa paciencia, que te sirvamos como se debe y seamos testimonio. Es lo que queremos hacer, dejar ese testimonio. Y te pido también que nos ayudes a siempre tener en cuenta
tu palabra, a predicar con valor y protege a las personas que predican en lugares difíciles. Hazles ser merecedores de ese privilegio que es estar contigo, de ser hijos tuyos. A todas las personas que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Y tanto niños como adultos se llenen de esa bendición de tu palabra. Muchas gracias, hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos el día de hoy a Salmos capítulo 26. Perdón, capítulo 27. Salmo capítulo 27. Salmos 27, versículo 1. Este tiene un inicio muy parecido a otro que ya habíamos abordado antes. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Tenemos miedos? Obviamente sí, somos seres humanos. Tenemos miedo de muchas cosas. Miedo, pues, de situaciones tal vez que ni hemos vivido. Miedo a la muerte. Miedo a que se acabe el mundo. Tenemos muchos miedos que tal vez no hemos vivido, pero que en algún momento podrían ser una realidad. A lo mejor lo que se acabe el mundo, si vamos a los datos climáticos y vemos los pronósticos, pues tenemos que hacer algo, porque si no, nos vamos a acabar el mundo como tal. Entonces tenemos pues ese tipo de temores. Tenemos otros más reales, ubicados en nuestro contexto, como por ejemplo el de miedo a los ladrones o las personas que nos puedan hacer daño, el de la salud, por ejemplo. Tenemos pues diferentes tipos de miedos en los que nos podemos a lo mejor encargar en este segundo plano. Y bueno, sean cercanos o lejanos, son miedos como tal. Pero ¿por qué no centrarnos en Dios y que nos libra de todos esos miedos y de todas las causas reales que los posibilitan y de todas las consecuencias que pudieran ocasionarnos estar mal en eso? Simplemente hablando un poco de experiencia personal para edificar. En el trabajo en el que yo me encuentro, hay muchas personas que tienen miedo. Hay muchas personas que quieren que uno tenga miedo de igual manera como ellos lo tienen. Y hay mucha gente que no es valiente y trata de salvarse a sí misma. Es un contexto escolar. Aquí en México, como en otros países, las leyes cada vez están más en nuestra contra de los servidores públicos en cualquier nivel de tipo escolar, y le dan más el favor al estudiante. Y entonces tenemos muchos jóvenes desubicados porque saben que no hay una consecuencia real que los pueda alcanzar, hagan lo que hagan realmente. Y bueno, entonces, al saber que las leyes están en nuestra contra, hay muchas personas que se dedican a hacer mal uso de esas leyes. Y bueno, pues empiezan a comentar que
pueden demandar a una persona, pueden demandar a un cargo, a una institución, y eso llena de miedo a las demás personas que están ahí. Y cuando tratan de compartir ese miedo, pues uno, en vez de sentirse atemorizado, debe analizar, pues primero, las cuestiones por las cuales ellos sienten miedo, y en segunda, la parte espiritual. ¿Por qué no permanecer en Dios y recargar todas esas cuestiones que nos podrían causar pues algo de tranquilidad cuando las ponemos en manos de Dios? Y es así. ¿De quién he de atemorizarme? Si Él creó todo, si Él sabe cómo está todo, ¿por qué me voy a atemorizar? Número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Está hablando el salmista de que hubo reuniones y conspiraciones en contra de ese tipo de personas, en este caso quien escribió. Mientras uno más avanza, más quieren hacerle daño. Y tampoco se trata de eso. Lo importante es avanzar, pero también en la parte espiritual, en Dios, para que no nos quedemos con un terreno no trabajado y ser expuestos en este tipo de situaciones. Realmente, quien tiene fe en Dios real, sabe que muchas situaciones que pueda vivir son para su mejora, o por alguna consecuencia que se haya tenido, o aunque no se vincule a algo realmente, sabe que está en manos de Dios y que Dios sabe por qué pasan las cosas, aunque no lo merezca a lo mejor. Que obviamente no tenemos que irnos por merecer, porque si Dios nos diera lo que mereceríamos, simplemente no estuviéramos aquí. Bueno, número 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estamos hablando ya de números grandes, estamos hablando de ejércitos, y levantarse contra uno mismo y mantenernos de esa manera en confianza, eso también es algo muy rescatable de lo que está expresando este capítulo. Pero bueno, no es lo mismo estar confiado y ser prudente a tener una confianza imprudencial. Nosotros debemos de tener la certeza de que Dios nos va a guardar y nos va a proteger de todo tipo de males, pero tampoco tenemos que estarnos exponiendo necesariamente. Si podemos pasar de entre dos calles, sabemos que una puede haber alguien que nos robe, y de la otra pues no haya ningún problema, bueno, pues ya sabemos por dónde es mejor pasar. No tenemos que pensar, por ejemplo, en saltar al vacío y esperar a que Dios nos libre. El mismo Cristo fue también pues cuestionado por Satanás porque no saltaba al vacío, si como era el Hijo de Dios los ángeles le iban a librar. Entonces Cristo, siendo Dios y teniendo todo el poder, prefirió simplemente no hacerlo, porque en esas situaciones nosotros, a lo mejor por demostrar algo, por tener esa certeza y dejar a la gente pues sin ganas de hablar, porque la gente habla por todos lados, por cierto,
En vez de hacer las cosas así, simplemente decidió no jugar el juego que le estaban planteando. Decidió no, pues no optar por esa tentación que estaba buscando el diablo generar. Y lo tentó 3 veces y las 3 veces salió avante. Entonces, hay que confiar, pero tampoco hay que jugar a arriesgarse. Porque si nos arriesgamos en un momento, vamos a estar en una situación muy difícil. Y si Dios quiere, sí nos salva. Pero si Él no quiere, ¿qué vamos a hacer? También hay que sujetar todo y poner todo en manos de Dios en su voluntad. Si quiere hacer esto, lo hace. Y si no, no lo hace. Y no tenemos por qué estarlo cuestionando. Entonces, es como, por ejemplo, ¿por qué dicen que Dios es amor si hay enfermedades y hay muchas cosas? O ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Bueno, pues porque Él quiso y ya. No tenemos por qué estar tampoco ahí buscando los motivos y todo. Eso es muy importante. Dios hace lo que hace porque Él quiere. Y no somos nada ni nadie para andarle diciendo que así no, o así sí, o que mejor, de otra manera. Porque Él lo va a hacer, porque Él sabe cómo hacer las cosas, por qué y para qué. Y a lo mejor está salvando muchas más vidas con esto. A lo mejor tal vez Sodoma y Gomorra se hubieran vuelto naciones. Y pues creyó que antes de eso se tenían que destruir, no sé. Fueron cosas que Él decidió y sabe por qué hacerlas de esa manera. 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es un honor estar frente a Dios, estar sirviendo a Dios. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí muy importante, un punto muy importante, por ejemplo, para quienes han leído Apocalipsis, podrán darse cuenta que Dios tiene una protección especial para sus hijos. Hay muchas situaciones que en Apocalipsis se retratan, pero los hijos de Dios permanecen siempre, pues no a lo mejor intactos, si van a vivir los ambientes de todo, la gente aterrada, la gente teniendo pues ese pavor, algunas situaciones también van a recibir pues sustos de repente, van a ser entregados por otros que decían ser de su misma religión y pues a final de cuentas ellos van a permanecer con la confianza intacta porque saben que son de Dios. Número 1, pase lo que les pase, al final van a estar con Él. Y número 2, porque ya sea dentro del contexto de la palabra de Apocalipsis y si se tiene bien aprendido, ellos saben cómo van a acabar las cosas, cómo van a suceder o van a tener los indicios. Pero hay que recordar también que Apocalipsis es algo confuso porque tiene pues, muchos saltos de acuerdo con estos análisis. Habla de una parte de esta línea del tiempo, luego después, luego regresa un poco y bueno, entonces pues un análisis concreto da a conocer este tipo de situaciones, sobre todo el análisis de Biblia Libre, el canal, por si gustan también pasar a ver esas prédicas que han subido, pues eso nos da un amplio panorama y muy explicado, que por cierto en estos días, en estas semanas, el ciclo de conferencias es sobre Génesis y bueno,
vincula mucho ciencia con la palabra. Eso pues ayuda en gran manera y es muy interesante. 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando dice levantará mi cabeza, no hay que imaginarnos algo malo. Al contrario, quiere decir que sobresaldremos de ese tipo de personas. Siempre va a haber gente envidiosa, siempre va a haber gente que quiere vernos mal, hacernos daño, porque sí. Ellos tendrán sus motivos, aunque tal vez no los tengan bien concientizados, pero ahí han de estar. Y cuando estamos caminando con Dios, Él hace que queden en vergüenza ese tipo de personas y que nosotros sobresalgamos de entre todos esos enemigos. Oye, oh Jehová, en el 7, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Está pidiendo misericordia, está señalando que se clama, que se está solicitando algo de corazón y pedir misericordia. Dios nos da misericordia todos los días, porque nosotros sabemos todo lo malo que somos y seguimos aquí, despertando, comiendo, teniendo una cantidad de salud considerable. Tenemos muchas cuestiones en las cuales Dios nos sigue bendiciendo con su misericordia. Y entonces hay que buscar su rostro. ¿En qué sentido nos referimos? No nos referimos a nada físicamente hablando. Nos referimos a buscar siempre estar bien con Dios, de acuerdo a su palabra, con todo lo que está solicitando y estableciendo. 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Está pidiendo que no se desampare, que no se deje a un lado, y nosotros sabemos que pues eso no pasa, pero nuestra humanidad nos hace creer que luego Dios se olvida de nosotros, o que pues incluso para quienes son débiles en la fe se puede pensar que no hay, pues por ratos que Dios no está. Y bueno, nosotros tenemos como evidencia todo este universo. Es más, vámonos con el planeta Tierra. Todo, como he dicho, está conectado con todas las cosas. Todo se vincula con todo. Todo se une. Es como una orquesta. Cada parte tiene algo importante que hacer. Y cuando se conjunta, sale lo que conocemos. En el sonido por la orquesta y en la tierra por todas estas características, pero sí es producto de una mente inteligente que creó todo esto. No es producto de la casualidad. 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aquí la palabra señala, por ejemplo, que hay que tener cuidado, hay que tener respeto, sí, por todas las personas, claro, pero hace mucha mención de gente que pues a lo mejor tiene ahí situaciones de desprotección. Por ejemplo, dice la viuda y el huérfano, y dice que no hay que meternos en problemas, o meter en problemas, o causar opresión o daños a alguno
de los dos tipos de personas. Y no se refiere a que se necesite ser huérfano para cumplir con una condición en específico. Aquí lo que está haciendo énfasis es a la desprotección. Cuando nosotros queremos amedrentar o hacer daño a personas que se encuentran desprotegidas, estamos también metiéndonos con Dios. De hecho, todo tipo de pecado es pecar contra Dios. Así que hay que tener cuidado. No tenemos que estarnos metiendo de ninguna manera con nadie, no tenemos que causar problemas. Debemos de estar siempre enfocados a lo que Dios está buscando en la palabra. Y aquí muy importante en el 11, mis enemigos me están haciendo daño, dice, pero ponme en el camino correcto, pues para saber que estoy caminando contigo. Mis enemigos están afuera de ese camino, esperando a que me salga, me están empujando para que me salga, pero tú manténme en ese camino, el camino de la rectitud. 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay gente que le gusta difamar en público. Hay personas que les gusta hablar mal de otras personas a espaldas de la gente que está siendo víctima de este tipo de discursos. Hay que pedirle a Dios que nos libre de todo eso, de la gente que calumnia a nuestra espalda, de la gente que gusta de decir cosas, sean verdaderas o sean falsas, pero a espaldas de nosotros no es correcto. Debemos de alejarnos de todo este tipo de personas, los que respiran crueldad, los que buscan hacer daño de toda manera. 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí mismo, si Dios quiere, se puede ver la bondad de Él mismo. Se puede ver su propia bondad en esta tierra, no solo en la vida postrera, sino aquí. Y lo estamos viendo. Tenemos vestimenta, tenemos un hogar, ya sea rentado, ya sea prestado, ya sea propio, pero tenemos un lugar donde vivir. No estamos viviendo en chozas o debajo de los puentes. No estamos así. Al menos una gran mayoría de personas no lo estamos. Aclarando, cuando hablo de salud, de vivienda, yo sé y tengo muy en claro que hay gente que no tiene muy buena salud, muy buenas condiciones de vivienda, pero a final de cuentas hay personas que tienen pues todavía condiciones más difíciles, ya sea de salud, de vivienda, etcétera, económicas, sobre todo por ejemplo en esos lugares donde hay guerra, estar siempre a la expectativa de que algo pueda pasar, algo pueda caer, gente pueda venir. Eso no es bonito, pero hay que darle gracias a Dios que estamos en lugares en los que este tipo de miedos no son vigentes como tal. A lo mejor en su tiempo, sí, pero por ahora, gracias a Dios que todavía no hay este tipo de cuestiones. 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese su corazón, si espera a Jehová. Hay que mantenernos en espera de Dios y no desanimar, y mantenernos por su camino. Tarde o temprano, Él sabe cuándo, vendrá
por nosotros a nuestro rescate. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, nuestras familias, en todo. Te pedimos que nos libres de todo tipo de cuestiones que nos puedan hacer daño. Que si está en tu voluntad, nos libres de nosotros mismos primeramente para no cometer pecados que pudieran causarnos un daño permanente, ni ningún tipo de pecados. Yo sé que es difícil por nuestra condición caída y pecaminosa, porque es nuestra condición humana, pero tampoco debemos de estar pecando deliberadamente. Líbranos de todo eso. Líbranos de nuestros propios caminos. Aléjanos de esos caminos. Ayúdanos a librarnos de todas esas personas que hablan mal a nuestra espalda, que conspiran contra nosotros, que tienen planes malévolos en nuestra contra, o que están haciendo ya las cosas mal para perjudicarnos. Líbranos también de todo lo que pueda haber en nuestro camino. Despeja los caminos de todo mal, todo descuido y accidente, de cualquier distracción. Líbranos también de todo tipo de causas naturales, animales, cuestiones de la naturaleza que pudieran hacernos daño, incluyendo todo lo que ocasiona enfermedades, bacterias, virus y hongos, y todo tipo de cuestiones que se deriven de posibles enfermedades, de todo tipo de daño físico, mental y espiritualmente. Líbranos de todo tipo de mal, dentro y fuera de casa, de nuestras malas decisiones, que tengamos siempre sabiduría para decidir correctamente y cumplamos con tu palabra y no solo se quede en escucharla. Protégenos de todo tipo de males, de toda tentación y de todo daño física, mental y espiritualmente. Y enséñanos a caminar seguros, a enfocarnos a ti y a permanecer siempre confiados pero prudentes en tu persona. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra después. Hasta luego.